Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme cualquier duda que tengas si consideras que revisa algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, etc. O cualquier otra cuestión adicional que pueda ser de ayuda. Para ello, como siempre, os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana vamos a repasar todas las consultas que me han llegado al email para hacer el consultorio, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada quiero hacer una advertencia, ¿vale? Y es que recibo muchos emails sobre consultas de cartera. En algunos casos, como son consultas de cartera, pues contesto directamente, y otros sobre consultas que paso por el consultorio. Bueno, creo que no es el caso, pero por si acaso es la advertencia. Si alguno de vosotros no le he contestado por email y no he pasado la consulta por aquí en el día de hoy, es debido a que pues que se me ha colado en la bandeja de entrada la petición. Pues por favor, volver a enviarme la consulta indicando en el asunto podcast consultorio y me será más fácil identificar. Muchas veces me enviáis consultas de todo tipo, pero bueno, en algunos casos cada uno pone en el asunto lo que considera oportuno y en algunas ocasiones pues puede ser que algún mail de los muchos que recibo pues se me pase y no lo contesto, porque a veces recibo la petición por la página web, otras veces por el email, como digo, pero en el asunto cada uno de vosotros indica un asunto diferente y por eso a veces pues puede que en ocasiones anteriores, en alguna ocasión se me ha pasado, con lo cual pues he dejado sin contestar y siempre me sabe mal no contestar, ¿vale? Con lo cual, pues esa era un poco la advertencia. Antes de empezar, como siempre, os agradezco que le deis like en la aplicación donde lo estéis escuchando, es algo que no os cuesta mucho y siempre se agradece, pues las aplicaciones, como os recuerdo siempre, suben los podcasts y los colocan en las primeras posiciones los que tienen más like. Recordaros, como siempre, también que todos los podcasts los publico los viernes a las 3 de la tarde y es cuando se lanza. Bueno, pues sin más dilación, comenzamos con el consultorio. En primer lugar, Josep Sacristá me hace una consulta. Hola Eusebio, escucho tu podcast, he estado mirando el fondo Buy and Hold Bonos, quiero añadirlo a mi cartera, pero en 2023 ha tenido un espectacular 11,6% de rentabilidad y eso me tira un poco para atrás, ya que me parece difícil evaluar la rentabilidad esperada desde el punto en el que partimos ahora. Mi pregunta es, en fondos de renta fija, ¿cómo afectan las rentabilidades recientes a futuro? ¿Es correcto rebajarse las expectativas para los próximos años con este fondo? ¿Sería mejor entrar en otro fondo de similar calidad y duración, pero que no haya experimentado aún tan extraordinaria subida? Un cordial saludo y muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, como dentro de la pregunta hay dos o tres, las vamos a ir identificando. La primera que hace es, en fondos de renta fija, ¿cómo afectan las rentabilidades recientes a futuro? Bueno, pues afectan a la rentabilidad futura, pues de alguna manera ya está anticipando el valor liquidativo, la bajada de tipos de interés. Entonces, pues ya, realmente, por ejemplo, este tipo de fondos, cuando tuvieron las mayores subidas fue un poco en octubre, noviembre, que fue cuando ya se empezó a anticipar las futuras bajadas de tipos de interés. Entonces sí que afecta porque como siempre los mercados pues anticipan mucho y en este caso un poco igual, ¿vale? Siguiente consulta. ¿Es correcto rebajarse las expectativas para los próximos años con este fondo? Bueno, es verdad que hay que bajarse las expectativas porque no todos los años va a sacar un 11%, ya que es un fondo de renta fija, ¿vale? Pero lo que está claro es que a 3-4 años desde ahora sí creo que saque aproximadamente entre un 5, 6, 4,5% debería de sacarlo sin ningún problema, ¿vale?
Y por último, la última cuestión dice, ¿sería mejor entrar en otro fondo de similar calidad y duración, pero que no haya experimentado aún tan extraordinaria subida? Bueno, al final lo que puedes hacer es una combinación de este fondo, por ejemplo, con el Sextant Bond Picking, que para que nos hagamos una idea, en el 2023 bajó un 0,48%. Por tanto, bueno, pues si depende también un poco del capital. Si tienes un capital muy pequeño, pues a lo mejor con un fondo vale, pero si el capital es un poco más elevado, siempre diversificar está bien. Es un fondo de renta fija que también tiene corta duración, excelentes gestores que seleccionan bonos de igual manera que seleccionan acciones, y es una buena opción, ¿vale? Es de la gestora Amiral y es el Sextant Bond Picking. Bueno, siguiente consulta. Duda, gestión de cartera. Pablo Prieto nos pregunta: ante todo, muchísimas gracias por el trabajo divulgativo que realizas, me resulta de gran utilidad. Te quería plantear una duda. Cuando decides salir de un fondo de renta variable, pero no quieres recuperar el efectivo y no quieres invertirlo, sino tenerlo como liquidez a corto plazo, ¿qué opciones tienes sin contemplar el reembolso? Entiendo que traspasar algún fondo de renta fija de corto plazo. ¿Cómo puedo saber cuál es la mejor opción? Digamos que lo que busco es un fondo sin necesidad de que me dé rentabilidad ni riesgo, en el que tenga el capital casi disponible para poder operar a corto plazo. Vale, pues esto lo que tienes que hacer es, a ser posible, pasarlo a un monetario. Y con un monetario no vas a conseguir rentabilidad, que evidentemente ahora, según cómo están los tipos, nos la va a dar, evidentemente, sino como herramienta para aparcar el dinero en búsqueda de oportunidades, como tú indicas, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, si durante desde el año 2014 hasta el año 2019 se hacía esto mismo y las rentabilidades que se obtenían en un monetario eran con rentabilidades negativas, ahora tiene mayor motivo porque los monetarios dan en los entornos del 3%. Con esto realmente lo que consigues es no estar tributando cada vez que, por el motivo que sea, como haces en tu pregunta, pues quieres reembolsarlo, ¿vale? Más que reembolsar, en este caso harías un traspaso sin tener que estar tributando a Hacienda, ¿de acuerdo? Pero bueno, la mejor opción es un monetario, lo dejas en el monetario. Cuando consideres que tienes que volver a comprar un fondo de renta variable, pues lo vuelves a hacer desde el monetario, y es la mejor manera de no tributar nada. Bueno, Jorge nos hace la siguiente pregunta. Bueno, primero nos agradece el podcast, hace una presentación, vamos a ir al grano, ¿vale? Y la pregunta realmente dice es: ¿dónde encontrar una plataforma para invertir en indexados con bajas comisiones? He visto que en Indexa o similares cobran aproximadamente un 0,60 y ellos te hacen la cartera en función del perfil de riesgo, pero me gustaría tener fondos indexados directamente. Bien, pues mi respuesta, no conozco un poco el resto. Sí es verdad que de Indexa pues he traspasado muchas carteras. Bueno, para empezar, es un lío traspasar porque, bueno, como hacen una combinación de tantísimos fondos que yo no sé por qué, pero bueno, es un poco de lío, pero bueno, al final llegan los fondos en los traspasos. Pero es verdad que no conozco un poco el resto de la industria, pero lo que sí conozco un poco, y es un poco de lo que voy a hablar, es la entidad donde presto mis servicios, donde puedes tener indexados con un 0,30 de comisión de custodia. ¿Vale? Es una entidad española de absoluta solvencia que en 24 o 48 horas tienes tu dinero disponible. Puedes hacer más cosas con la inversión, puedes pignorar los fondos para lo que necesites, etcétera. Pignorar, en alguna ocasión he hecho algún capítulo hablando de qué es la pignoración, ¿vale? Que no es otra cosa que poner en garantía el fondo, y el banco pues te da un préstamo para otros fines o para lo que consideres, ¿vale? Al final, como decía, pues tienes un teléfono de contacto donde puedes realizar cualquier consulta, tienes tu dinero a buen recaudo y custodiado en una entidad española que, como digo, en 48 horas tienes tu dinero en la cuenta corriente, o puedes ir al cajero y sacar tu dinero para cualquier imprevisto que tengas, etcétera, ¿vale? Esa es un poco bueno, tampoco es que conozca mucho la industria, pero bueno, 0,30 te puede servir es una comisión que, digamos, es baja para tener un indexado, ¿de acuerdo? Vale.
Otro oyente, que en este caso es Carlos Fernández, nos hace la siguiente pregunta y habla sobre plusvalías en fondos, ¿vale? Habla de, bueno, también vamos a ir a lo concreto, ¿vale? Porque hace una parrafada un poquito antes. Y lo que viene a decir es, bueno, ¿cómo maximizar mi inversión en fondos sin vender cuando necesite dinero? Lo que habla es que, bueno, pues si tiene una cartera y necesita dinero, que, bueno, pues se le sale un poco mal estar tributando Hacienda. Y si hay alguna posibilidad. Posibilidades hay muchas, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas de ellas, ¿vale? Evidentemente todo también depende mucho del capital que tengas, ¿de acuerdo? Pero si tienes, por ejemplo, menos de 1 millón de euros, bueno, a lo mejor para 500 o 600.000 se podría valorar, ¿no? Pero bueno, si tienes más de esa cantidad, mejor dicho, vamos a empezar. Si tienes menos de esa cantidad, no tiene mucho sentido que hagas esto que voy a explicar ahora. Si tienes más de esa cantidad, puedes hacer lo siguiente, ¿vale? Puedes vivir de tus inversiones, ¿vale? ¿Cómo se vive de tus inversiones sin tener que estar tributando Hacienda? Vamos a suponer que tienes activos sobre 1 millón de euros, ¿vale? Puedes pedir prestado al banco entre 50 y 70.000 euros y vivir anualmente con esa cantidad, ¿vale? Mediante una póliza de crédito, ¿vale? Al año siguiente renuevas la póliza y en lugar de tener una deuda de 60.000, pues tienes una deuda de 120 y así sucesivamente. Pero tus activos financieros no vendes ni un euro y lo normal es que se sigan revalorizando, ¿de acuerdo? Al cabo de 5 años, pues te puedes encontrar con que has solicitado al banco 60.000 euros por 5, 300.000 euros. Tus activos financieros en 5 años invertidos con buenos fondos de renta variable tendrían que estar valiendo más de 1.300.000, ¿vale? Por supuesto, en 10 años tu inversión no va a valer 1.600.000, estará más cerca de los 2 millones que de otra cosa, ¿vale? Por tanto, tienes, por un lado, 400.000 euros a tu favor y no has pagado ni un céntimo a la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque 400.000 euros, ¿de dónde los sacamos? De la diferencia entre 1.600.000 y los 2 millones, ¿vale? En España hay menos gente con esta cultura financiera, pero ya te digo que las hay, porque de hecho yo tengo varios clientes que, bueno, que adoptan esta estrategia. En concreto, es una familia que lo tienen muy interiorizado, ¿vale? Llevan una vida, vamos a llamar, normal, viven bien, bueno, sin excesivos caprichos, pero viajando de forma racional y haciendo lo que les agrada en cada momento. Pero claro, si luego vas a ver su declaración de la renta anual, observas que no tienen nada de tributación por este concepto y que no pagan nada a la hacienda tributaria, porque, como digo, bueno, pues sacan dinero del préstamo, pero los activos nunca los tocan, que es lo mismo que si tuvieran, pues vamos a llamar, una fábrica o cualquier tipo de negocio que, como norma general, pues no venden el negocio, ¿vale? En algunos casos sí que tienen, porque, bueno, es una familia y algunos que siguen trabajando, tienen rendimientos de trabajo, pero porque siguen en activo, pero en otros no tributan ni siquiera por rendimientos de trabajo, pues no trabajan, pero en cualquier caso nunca tributan por rendimientos de capital. Y bueno, esto siempre es a tenerlo en consideración. Ya digo que muchas veces depende del importe, pero hay, vamos a llamar, opciones financieras y estrategias dentro de la legalidad que no se tributa en Hacienda, ¿vale? Raúl les hace otra consulta: quiero empezar a invertir y tengo dudas entre crearme una cartera de acciones o una cartera de fondos, ¿vale? Mi consejo es que claramente fondos, lo vamos a desarrollar un poco, ¿vale? En fondos que tienes más diversificación por un coste no muy grande, puedes contratar los mejores gestores a escala mundial, vas a vivir mucho más tranquilo y muy probablemente a 10 años tendrás mucha más rentabilidad y, lo más importante, sin tributar, ¿vale? Con una cartera de acciones, o le dedicas el 100% de tu tiempo o vas a estar despistado en cuanto a qué comprar, cuándo vender, etcétera. Y vamos a poner un símil: si ya de por sí a los gestores profesionales que se dedican 100% a esto y de vez en cuando les cuelan goles, vamos a llamar. Cuando hablo de les cuelan goles, ¿a qué me refiero? Pues
vamos a poner el ejemplo reciente del caso Grifols, ¿vale? Que muchos gestores de reconocido prestigio españoles pues la llevaban en cartera. Imagínate un inversor que tiene otra actividad y puede dedicarle a esto una parte muy pequeña de su tiempo. Por eso, desde mi punto de vista, es mejor delegar, bueno, a costa de pagar una comisión, pero a largo plazo viviremos mejor, más tranquilos y sacaremos más rentabilidad, ¿vale? Lo que debemos de hacer, puedes hacer invirtiendo en fondos, es que puedes convertirte en empresario, pero en empresario vago, en el sentido de que vas a ser dueño de empresas sin los quebraderos de cabeza de, bueno, pues pensar que el día 31 tienes que pagar las nóminas, que se estropea un camión y no sabes cómo solucionarlo, que te falta suministro y necesitas enviar un pedido en tal fecha, etcétera. Bajas laborales, cualquier otra cuestión. Bueno, pues vas a ser dueño en una pequeña parte de empresas sin estos quebraderos de cabeza. Como digo, por un porcentaje pequeño, que son las comisiones, puedes contratar a los mayores gestores de compañías, por un lado, y a los mejores gestores de fondos, por otro. Y aparte de esto, puedes seguir dedicándote a tu actividad profesional o bien hacer actividades que te gusten. Puedes apalancarte en estos gestores, que como digo, son por un lado los que manejan las empresas y por otro lado los que gestionan los fondos, sin necesidad de dedicar a esto excesivo tiempo, por un porcentaje pequeño de tu capital. Cuando digo pequeño, es bastante pequeño, ¿vale? Y bueno, creo que es mejor opción para un inversor que encima estás indicando aquí que quieres empezar a invertir. Pues yo claramente lo haría a través de fondos. Bueno, siguiente consulta. En el texto del email pone cartera conservadora, perdón. Nos la hace Jorge Vivanco. Nos pregunta lo siguiente. Bueno, hola, muy buenas. Lo primero, darte la enhorabuena por tu podcast. La verdad es que no me los pierdo, ya que aprendo bastante y descubro fondos, aparte de obtener una educación financiera con sus podcasts. Pues es un poco la idea del podcast. Muchas gracias, Jorge. Te adjunto una cartera que he creado para un pequeño patrimonio de mis padres, ¿vale? Me gustaría una cartera conservadora, ya que en un periodo de 5 años no sé si van a necesitar ese dinero. Aprovechar ahora la tira de los fondos y según vayan bajando los tipos en el 2024, si bajan, ir aumentando pesos en duración. Vale. La duración, si quieres hacerlo, tienes que empezar a aumentarla ya que luego será tarde probablemente porque los fondos, pues como siempre, adelantan las bajadas. De hecho, ya las están empezando a descontar, con lo cual si tú quieres empezar... Bueno, cuando bajen los tipos ya cojo larga duración. Bueno, pues será tarde, será lo mismo que si dices, bueno, cuando no haya crisis ya compraré bolsa. Pues probablemente la bolsa adelanta mucho y cuando ya se empiezan a ver nubarrones de que se despejan la crisis, pues la bolsa como norma general ya ha subido un 30-40%. En la parte de renta fija, aunque no con tanta volatilidad, sucede un poco parecido. Siempre los mercados, ya sean de renta fija o renta variable, anticipan mucho este tipo de cosas. Como decía, ya las están anticipando, porque de hecho veíamos el ejemplo anterior del fondo de Buy and Hold, que el año pasado subió un 11%, ¿vale? Y para un fondo de renta fija pues es mucha subida, ¿vale? Bueno, me gustaría saber su opinión y si cambiaría el fondo de los que tienen algún fondo o me recomendaría algún otro fondo para la cartera. Vale, le pongo los pesos de los diferentes fondos. En este caso, renta 4, renta fija, peso en cartera 30%, Flossback Bond Opportunity, peso en cartera 20%, Buy and Hold Bonos, peso en cartera 15%, Epley Nordic Corporate Bond, peso en cartera 15% y renta 4 Pegasus, peso en la cartera 20%. Bueno, yo cambiaría algo los pesos en la siguiente forma, ¿vale? En el caso de fondos, bueno, no es una mala cartera. Para ser renta fija, pues digamos que no está mal. Evidentemente, por ejemplo, no tendría pesos en cartera del 30% como tienes en el renta 4 renta fija y lo bajaría al 15%. En el Flossback Bond Opportunity tienes 20%, lo dejaría en el 20%. En el Buy and Hold Bonos tienes 15%, en este caso lo subiría al 20%. En el Epley Nordic Corporate Bond tienes en cartera un 15%, también lo subiría al 20%. Y en el renta 4 Pegasus, peso en la cartera, pues tienes 20%, pues bueno, pues dejaría ese mismo porcentaje, ¿vale? Si te fijas, tendría
nunca me gusta tener pesos más grandes del 20% de la cartera, por eso en el primer fondo que tenías 30%, pues yo lo bajaría al 15%, ¿vale? Con lo cual te quedarías con 5 fondos al 20% cada uno, pues está bastante bien. Los fondos que tienes son en general buenos fondos, ¿vale? Es verdad que si el horizonte son 5 años, yo tendría al menos un 10% de la cartera en renta variable. Te va a dar un poco más de rentabilidad en ese horizonte. Si es así, pues elige bien los fondos dentro de la renta variable, porque estamos metiendo renta variable en una cartera conservadora. Y para los más conservadores, pues yo elegiría el BNY Mellon Long Term Global Equity o el Morgan Stanley Global Brand, ¿vale? Eso por un lado. Hace otra siguiente cuestión y dice, también me gustaría comentarte, mi mujer tiene 40 años, no tiene ningún plan de pensiones y estoy en duda si buscar un plan de pensiones para ella o hacer aportaciones periódicas a un fondo indexado, al MSCI World. Yo estoy más por hacer aportaciones al MSCI World, pero quería saber cuál es tu opinión. Bueno, aquí yo creo que también va a depender un poco de la fiscalidad. Es decir, si trabaja y puede desgravarse al menos los 1.500 euros, pues cogería el plan de pensiones. Si la inversión es superior, pues tendrás que ir a fondos, salvo que, bueno, pues depende de la empresa que tengas o si es autónoma y puede hacer un plan de empresa que pueda subir la desgravación hasta creo que son aproximadamente 8.000 euros. Pero si no tiene rendimiento de trabajo, que no trabaja y tal, pues no haría plan de pensiones y claramente, según dices, pues iría al indexado. Va a depender un poco de las circunstancias personales de cada persona. En este caso, pues hay que ver si trabaja y demás, ¿vale? Siguiente cuestión, Antonio Jesús. Hola, me gustaría rebalancear mi cartera y meter renta fija con la intención de hacer un colchón ahí para varios años e ir cogiendo de ahí para renta variable de mis fondos cuando tengan un bajón. Me gustaría que me indicaras algún fondo de renta fija que tenga también mucha rentabilidad. ¿Es buena idea eso o tú no puedes sacar el dinero de la renta fija para la renta variable sin que hayan agotado los cupones? ¿O de eso se encargan los gestores? Bueno, los gestores de renta fija, ellos mismos ya se encargan de gestionar los vencimientos de los bonos que tienen en cartera. Nosotros como inversores no tendremos que hacer nada, salvo elegir los fondos de renta fija, pero no mucho más, ¿vale? Lo que deberías de hacer es, deberías de combinar fondos de renta fija con un horizonte más largo y con fondos monetarios, que en el caso de correcciones de la renta variable, son estos los que tendrías que utilizar, pues son los que habrán tenido muy poca variación en precio. Los fondos de renta fija, como hablas, con más rentabilidad, también son susceptibles de tener mayor volatilidad y cuando necesitas el dinero para pasarlo a renta variable, estos fondos pueden estar sufriendo de forma temporal y no tiene sentido quitarles en ese momento. Por eso, y en tu caso especial como indicas, la inclusión de fondos monetarios tiene sentido, ¿vale? Digamos que el monetario sería pues como el primer jugador que tienes en el banquillo preparado para saltar al terreno de juego. Cuando veas correcciones, pues siempre tienes que estar tirando del monetario, que el monetario no va a tener casi variación. Una vez que hayas sacado del monetario, puedes volver a hacer lo mismo. Ya has pasado el dinero a renta variable, pues puedes dejar una parte de esos fondos de renta fija, la vuelves a pasar al monetario, porque de esa manera será el primero que luego vuelva a salir. Digamos que el monetario es como el jugador que tienes en la banda calentando, por poner un ejemplo, ¿vale? Otra consulta diferente, José Ignacio Ferruz, un nuevo oyente de su programa, y comenta, tengo el BL Global Flexible Euro B con pérdidas. Estoy pensando en cambiarlo por el Halley a línea global. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a repasar. Ambos fondos pertenecen a la categoría de mixtos flexibles global. Muy probablemente lo tengas en pérdidas por la corrección que tuvo el fondo en el año 2022, que fue del 7,32. Que bueno, para las correcciones que tuvieron los mercados de renta fija, bueno, y también la renta variable, pues vamos a considerar que no fue una corrección excesiva. Claro, hablas, por ejemplo, de ponerlo en el Halley a línea global. Bueno, el Halley a línea global, para que nos hagamos una idea, este fondo, además que lo conozco muy bien, aunque ahora no le tengo en el radar, pero lo tengo un poquito ahí monitorizado, tuvo muchos años con posiciones cortas en bono, esperando bajadas de tipos de interés. Y recuerdo que en el año 2018 el fondo bajaba,
En el año 2019 el fondo bajaba. Es que en el año 2019 este fondo cayó un 11% porque los gestores ya estaban cortos de bonos pensando que los tipos de interés iban a subir. Bueno, los tipos de interés no subieron. Llegó el 2020, el fondo siguió bajando por un 17%. ¿Vale? Con lo cual hay que decir, nos encontramos. Luego es verdad que ya en el año 2021 y 2022 empezó a recuperar, pero es que estuvo muchos años sufriendo y evidentemente tener un fondo de renta fija, con caídas tan importantes, esperando que los gestores tenían razón, evidentemente, lo que pasa que, bueno, pues el momento también lo marca, ¿vale? Luego llegó 2021, 2022 y han recogido los beneficios que no llegaban este tiempo atrás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también con este tipo de fondos, aunque sea renta fija, hay que saber lo que estamos comprando, hay que saber qué hay dentro de las carteras para saber en un momento dado que, bueno, que todos teníamos claro que los tipos de interés no se podían quedar en el cero durante mucho tiempo, pero es doloroso tener un fondo y ver que sigue bajando y sigue bajando. Luego a lo mejor sube de golpe, como es lo que pasó, pero es decir, hay que tener paciencia, ¿vale? Evidentemente también creo que en el momento actual yo tiraría hacia un fondo mixto, pero sin tanta intervención de los gestores en asignaciones tácticas a subidas o bajadas de tipos de interés. Como decía, porque dentro de ser un buen fondo, que el Halley es un buen fondo, te puedes encontrar con 2, 3, 4 años de ver la posición en pérdidas. Bueno, quizás pequeñas, pero pérdidas, y es doloroso ver un fondo conservador con pérdidas durante un periodo largo de tiempo. Ahora mismo, en mixtos yo me iría más hacia el Trojan Funds. Tiene cosas más sencillas dentro del fondo, no tiene riesgo de duración, tiene algo de oro que siempre compensa si la renta variable baja, y a 3 años, bueno, es raro que tengas pérdidas de capital en este fondo. Es un fondo muy interesante. El ISIN de este fondo es IE00BYV18N80. Otras opciones interesantes dentro de fondos mixtos, podría ser el Sextant Grand Large de la gestora Amiral, con el código ISIN FR001026833013. Salvo que tengas un capital muy modesto, siempre es mejor tener varios fondos, aunque sean de la misma categoría, porque muchas veces reduces el riesgo gestor, que es lo que, bueno, pues en este caso, en la línea estabas comentando. ¿Vale? Otra cuestión, invertir mensualmente en fondo indexado mediante cuenta bancaria o fondo monetario. Bueno, buenos días, soy Eusebio, muchas gracias por tu podcast y tu ayuda. Tengo algunas preguntas por si me las puedes resolver. Mi capacidad de inversión es pequeña, 1.000 o 2.000 euros al año, y pretendo utilizar MyInvestor. Y hace las siguientes consultas. ¿Vale? Dice: ¿es mejor invertir mensualmente que de una vez sería mejor traspasar todo el capital a un fondo monetario o de renta fija en vez de tenerlo parado en el banco y de allí ir haciendo aportaciones mensuales a un fondo indexado? Si ese fuera el caso, las comisiones de contratación y de traspaso de uno a otro no me sería más perjudicial que la inflación. No te afecta. Esto que comentas no te afecta. Si todo lo anterior fuera así y fuese más beneficioso tener los ahorros en un fondo monetario para ir haciendo aportaciones a un fondo indexado, ¿qué fondo monetario o de renta fija me recomiendas? ¿Vale? Bueno, desde mi punto de vista, esto que comentas no tiene especial relevancia. Para la cantidad que dices, yo lo que haría sería, en tu caso, tú todos los meses, cuando cobras o cuando lo tengas programado, inviertes directamente en el fondo indexado, ¿vale? Tanto de una forma como de otra, a ti, en cualquier caso, no te supondrán gastos adicionales, pero no tienes que estar complicándote la vida con lo meto un monetario, luego el indexado. No, si voy a hacer tengo ese programa de inversión de 1.000 o 2.000 euros al año, vamos a poner 2.000, si lo divido entre 12, pues son aproximadamente 160, 170 euros. Pues todos los meses meto ese dinero en el indexado, ya está. Indexado, pero en cualquier caso, que lo metas primero en un monetario y luego en un indexado, no tienes costes de entrada y salida, salvo que lo pongas en fondos que te cobran comisiones de suscripción y reembolso, que son, entre comillas, los mínimos. Debería de mirarlo, pero no debería de ser así. Como digo, si ya tienes el dinero y quieres ir diversificando la inversión, haciendo aportaciones habituales, pasa todo el capital
al indexado y de ahí no te compliques, ¿vale? Y si lo haces mejor mensualmente, es lo mejor porque vas diversificando la inversión en diferentes periodos y vas a comprar el indexado cuando está un poquito más caro, un poquito más barato, pero el coste monetario medio te va a hacer que, bueno, pues a largo plazo saques una rentabilidad más que razonable, ¿vale? Bernat Champé nos hace las siguientes consultas. Hace un tiempo que sigo tu podcast y me encanta. Enhorabuena por tu labor. Tengo varios fondos de los que comentas en el podcast, pero otros no. Por si te resultan interesantes, si me puedes dar tu opinión al respecto. En primer lugar, bueno, me pone los fondos, pero no me pone los pesos que tiene cada uno. Y muchas veces los pesos que tiene cada uno son muy importantes. Pero bueno, vamos a darle un repaso. Hablan del MAN GLG Alpha Select Alternative Clase. Me dice, lo acabo de contratar por los pelos en SoftCloud, lo quiero utilizar para dar estabilidad a mi cartera. Bueno, este fondo, desde mi punto de vista, no es de mis favoritos. Luego lo desarrollaré un poquito más adelante. El Gamma Global, en este caso, comenta mismo fin que el anterior. Es un extraordinario fondo y yo lo tendría en cartera, conservando un poco lo que es el peso, no poniendo un peso excesivo. Lazard Convertible Credit Opportunity, bueno, ¿qué opinión tiene? Es un buen fondo, aunque es un fondo que tiene bonos convertibles y hay que tener cuidado porque los bonos convertibles no es, aunque es un fondo de renta fija, pero tiene un riesgo mayor que la renta fija, ¿vale? Digamos que es una mezcla entre renta fija y renta variable. Yo con este tipo de fondos iría con cuidado y tendría un peso no muy grande en una cartera, ¿vale? Y más en una cartera que la estás indicando que es un poco conservadora por los fondos que tienes, ¿vale? Hablas del Trojan Funds, que es uno de mis favoritos, y dices, lo he ido liquidando, es un gran fondo, pero solo puedo contratar esta clase y las comisiones se comen el rendimiento. Bueno, en términos generales es un fondo que no tiene una comisión muy elevada. Y lo he sustituido por el MAN Alpha Select, el primero de arriba. Yo claramente me inclinaría por el Trojan Fund, porque a largo plazo te va a dar muchas más rentabilidad. Aparte que el MAN, este tipo de fondos, como es el MAN Select Alternative Classes, tienen una amalgama de cosas dentro del fondo que no sabemos muy bien lo que tienen. Mientras que, por ejemplo, el Trojan es un fondo más sencillo, incluso de hacer del seguimiento, porque tiene renta fija de muy corta duración, tiene algo de renta variable que en los momentos actuales tiene poco, tiene algo de oro y eso hace que limite bastante el riesgo del fondo y pues a largo plazo tenga mayor rentabilidad. No conozco exactamente las comisiones de uno y otro, pero ya te anticipo que la comisión del Trojan Fund es una comisión muy razonable. A lo mejor tienes 0,20 puntos básicos de diferencia entre uno y otro, pero yo creo que la rentabilidad que te va a dar a largo plazo es mucho mayor, ¿vale? Comentas aquí en un tercer, cuarto, quinto fondo, me vuelves a poner otra vez el mismo Trojan Fund y me hablas poco a poco incrementando. Creo que en este te has confundido y has debido hacer un copia-pega y me has puesto el mismo, con lo cual este no lo puedo valorar. Y por último, comentas que tienes el RCO valor P, lo tengo hace más de 5 años, me parece bueno y la clase es de bajas comisiones, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco. Como decía anteriormente, dentro de que me has puesto los fondos, no me indicas un poco tu perfil de inversión ni incluso tu horizonte, porque esto es importante, ¿vale? Los fondos que comentas, pues aunque ya los he ido desgranando, me parecen todos adecuados. Tengo una duda en relación al Trojan, porque por un lado me indicas que lo estás liquidando y más abajo me pones que lo estás incrementando. Aquí creo que te has confundido, ¿vale? Evidentemente yo mantendría el Trojan. Como te he dicho anteriormente, es un fondo extraordinario y para tu cartera y tu horizonte de 5 años se debería de comportar bien tirando a muy bien, ¿vale? Y por último, una recomendación final, ¿vale? Veo que en muchos de los casos, estás inclinado hacia el tema de las bajas comisiones. Yo creo que no deberías de fijarte en exceso en las comisiones, pues puede llevarte a perderte oportunidades. Creo que es mejor ver la rentabilidad neta de comisiones, pues hay fondos que teniendo comisiones, digamos, vamos a llamar por encima de la media, luego tienes unos resultados también muy por encima de la media, ya descontadas las comisiones, con lo cual
debemos de tener en consideración no solo la comisión, sino, quiero decir, el resultado final, ¿vale? Al ver tu cartera, yo también introduciría algún fondo de renta variable de gestoras españolas tipo Equam, Valentum o Magallanes, ¿vale? Eso sí, en la medida de que tu perfil de riesgo te lo permita. Y por último voy a hacer una consideración sobre el último fondo que hablas, que es el RCO Valorpe, que es un buen fondo, pero bueno, vamos a hacer una reflexión. Como decía, es un buen fondo, pero yo si tengo que tener un fondo de renta variable a largo plazo, prefiero tenerlo de un gestor el cual tenga cercanía. Puedo saber lo que está haciendo, puedo ver los informes trimestrales, puedo ver conferencias, puedo saber si alguno de los gestores se ha ido, etcétera. En el fondo que comentas, en el RCO Valor, bueno, ¿tienes todos esos datos? Pues si los tienes, te diría adelante. Si no los tienes, yo no lo tendría, y no por un mal fondo, sino por una falta de información. Entonces, eso es lo que muchas veces nos tenemos que... Oye, tengo una convicción alta, conozco quién es el gestor que lleva el mando del fondo, conozco en cada momento o cada 3 meses aproximadamente lo que está haciendo, conozco si de vez en cuando hace conferencias y veo pues qué está haciendo, qué está comprando, qué está vendiendo. Yo en este tipo de cuestiones tengo, digamos que como mucha más convicción, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente consulta. Iker me llega a través de la página web. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la ayuda que me das con tus podcasts. Me los pongo siempre que sacas uno nuevo y siempre tienes mi like. Aprendo mucho. Estoy construyendo mi cartera y estoy dudando entre dos fondos. Uno de ellos es el FAN-Smith, del que tanto hablas en el podcast. Y el otro es el MSCI World. El FAN-Smith, al ser de gestión activa, tiene más costes y se suele decir que acaba haciendo lo peor que su índice y con costes superiores. Pero no se ha quedado muy lejos del MSCI World. Este tiene menos costes de gestión, pero sí tiene suscripción y reembolso. Bueno, por un lado, es raro que no sé dónde lo estarás mirando, pero que tenga un fondo del MSCI World, comisiones de suscripción y reembolso, por un lado es raro. Pero por último, bueno, nos dice, para una inversión de 10 años o más, ¿cuál de los dos me recomendarías? Bueno, yo claramente te recomendaría, entre las dos opciones que dices, el FAN-Smith. Sin lugar a dudas. Ten en cuenta que tiene una comisión, el FAN-Smith, del 1%, y para ser un fondo de renta variable es una comisión, digamos, baja, ¿vale? Como norma, y tienes que tener la siguiente consideración, como norma general, un indexado a la MSCI te va a tener una comisión del 0,10, y a esto le tienes que sumar la custodia que te cobrarán en cualquier entidad, que suele rondar de media entre el 0,3, pues te puedes ir al 0,4 en total, incluso puedes tener custodias de más del 0,3, ¿de acuerdo? Si el capital es elevado, puedes hacer un 50-50 o un 70-30, donde tú vayas a estar más cómodos, y con los años, pues bueno, ir rebalanceando posiciones, ¿vale? Ten en cuenta, como decía anteriormente, un 1% para un extraordinario fondo, como es este caso de renta variable, es una comisión, es muy poco, ¿vale? Te evitará, por un lado, y esto es lo que tienes que tener en consideración, comprar todo el mercado, como puedes hacer en el MSCI World, que te va a incluir compañías extraordinariamente caras. Con el FAN-Smith lo que vas a comprar son las mejores compañías del mundo, a juicio del gestor, que como norma general las va a mantener durante muchos años. La filosofía del fondo del gestor es comprar buenas empresas, no pagar caro por ellas, limitar los costes de transacción al mínimo, es decir, no hacer nada después. Eso es lo que hace Terry Smith normalmente en su fondo, y lo que le evita comprar son compañías que en un momento dado pueden tener PERES, que es la relación beneficio con la capitalización de más de 30, 40, 50, pues eso lo sueles evitar teniendo un fondo como es el FAN-Smith, que es un fondo global, y creo que, bueno, pues mejor opción en estos momentos que un indexado, ¿vale? Otra cuestión que me llega a través de la página web, en este caso también es Iker. Buenos días, Eusebio. Lo primero, agradecerte la educación financiera que nos aportas a muchas personas que estamos iniciándonos en este tema. Me gustaría preguntarte, tengo el plan de pensiones global en Advalor, en el que invierto el máximo posible al año. También una cartera metal de My Investor, no sé lo que es, pero bueno.
a lo que suele aportar 200 euros mensuales. A su vez tengo el fondo Vanguard Emerging Market y el Fidelity MSCI World. En estos fondos invierto otros 200 euros en cada uno. Sé que en la propia cartera ya tengo un fondo de mercados emergentes y quizás optaría por cambiar el Vanguard Emerging Market por un fondo de materias primas este año. Entiendo que tendría que invertir en commodities, ¿verdad? Bueno, he visto el siguiente fondo, Vanguard Total, Stock Markets, Índices. ¿Este te parece completo o podría recomendarte otro fondo? Bueno, yo si tienes un indexado, por poner una palabra, creo que no deberías de meterte en más charcos. Muchas veces lo que estás aquí considerando es, bueno, voy a ver dónde este año pego el pelotazo, ¿vale? Y eso, o sea, pegar el pelotazo con una inversión a largo plazo sensata y demás, se chocan de frente, ¿vale? Como decía, si tienes un indexado, yo tendría un indexado MSCI World y es que hasta me quitaría el indexado que tienes de mercados emergentes y lo reduciría al máximo. Con el MSCI World ya tienes suficiente diversificación por todo el mundo y punto. En cuanto al tema de commodities, bueno, si tienes el plan de pensiones Advalor, pues mira, en este caso, este plan ya está sesgado actualmente hacia materias primas, por tanto, esta parte, digamos que ya la tienes cubierta. Al final no se trata de ser más listo que el mercado, intentando buscar sectores, nichos, determinadas temáticas que pudieras dar un pelotazo, como decía anteriormente. Es mejor ir al tran y no ir buscando este tipo de pelotazos. En el momento actual, por ejemplo, el Advalor pues está sesgado. Estos años de atrás tenía un poco más de hacia todo tipo de materias primas, ahora también está sesgado un poco hacia petróleo y oro, y bueno, pues yo esa parte ya la tendría cubierta y tendría un indexado puro MSCI World y no me complicaría para nada la vida con eso. Bueno, una siguiente cuestión que ya respondí directamente a Manuel, pero bueno, quería compartirla un poco con vosotros. Manuel González me hace la siguiente consulta. Tengo en MyInvestor el fondo Pictet Russian Equities contratado desde el año 2021, fondo que desde que comenzó la guerra de Ucrania está paralizado. La verdad que desde entonces no he conseguido nada de información sobre el fondo, ni siquiera en la web de Pictet. ¿Sabrías algo al respecto o dónde puedo informarme? He preguntado a MyInvestor, pero no me han dicho nada, ni siquiera sé si los activos están invertidos o desinvertidos, ni tampoco si puedo retirar la inversión o la tengo bloqueada. Bueno, agradezco muchísimo la información que me pudieras aportar. Vale, ya le contesté directamente a Manuel sobre esto, pero quería también traeros un poquito la reflexión, ¿vale? Sobre el mismo. Bueno, pues con esto no es una bronca que quiero echar, ni nada parecido, no soy yo quien tiene que echar broncas, pero para que veamos un poco cuando contratamos, es decir, cuáles son los impedimentos que tenemos a la hora de contratar un fondo con un banco digital y no estar asesorado por un asesor, ¿vale? Pues luego pasan este tipo de cosas y no tenemos dónde acudir y en la mayor parte de las cosas en la vida, pues lo barato termina saliendo caro, ¿vale? Bueno, yo al hilo de que me envió este email Manuel, evidentemente, como tengo acceso directo a Pictet, pues hice una consulta en Pictet, ¿vale? Bueno, creo que tardaron en contestarme aproximadamente una hora, para que veamos un poco, ¿vale? Y esta fue la respuesta. Buenos días, Eusebio. Efectivamente, el cálculo del valor liquidativo, así como las suscripciones y reembolso, permanecen suspendidos desde el pasado 25 de febrero de 2022. Estamos en continuo contacto con organismos y reguladores de mercados financieros para, dada la situación, en Rusia no hay ninguna visibilidad sobre cuándo se podrá retomar tanto el cálculo del valor liquidativo como la operativa normal. La situación está siendo monitorizada muy de cerca, siempre considerando los mejores intereses de nuestros inversores. Bueno, se la pasé a Manuel, me contestó, muchísimas gracias Eusebio, muy amable, y simplemente, bueno, os lo traigo a colación aquí un poco para que veamos que en algunas ocasiones lo que consideramos en un momento dado barato, pues puede llegar a resultar caro, ¿vale? Antonio Barriga nos hace la siguiente consulta, ¿vale? Hola, te llevo escuchando varios meses y me encanta la información que me das. He invertido, bueno, una cantidad,
no la vamos a considerar porque siempre no me gusta dar cantidades, y está compuesta por los fondos Oros Internacional, le pongo que OK, Magallanes Europa, le pongo que OK, Columbia Tridentlandel Technology, le pongo no lo tendría y de tenerlo como máximo el 5% de la cartera, y Columbia Tridentlandel Small Cap, OK. También tiene el Japan Deep Value, bueno, en este caso le pongo que OK, pero que tampoco tendría en este fondo más del 10% de la cartera. Como ves, hay de todas las ideas. Ideas values de oro, ideas value de Oros y Magallanes y pequeñas compañías de small cap a nivel global. Y el Japan Deep Value, que también son pequeñas compañías de Japón. Este lo he elegido por su descorrelación con otros mercados y una de solo tecnología. Mi pregunta es si lo ves bien para ganar dinero con un horizonte de 10 años. Bueno, me parece bien, pero bueno, con el capital que me has indicado me parecen excesivos fondos, ¿vale? Por ejemplo, te aconsejo mejor el Benny Mellon Long Term Global Equity, fondo de renta variable, que cuando los mercados caen, este fondo lo hace muy poco y posteriormente acompaña muy bien en las subidas. Pero, por ejemplo, hablas de un fondo de tecnología. Bueno, sigues haciendo la siguiente cuestión, porque para poder recuperar lo perdido ya pierdes 1 o 2 años. Por eso me he decidido más por los value, porque cuando caen no lo hacen tan considerablemente. Pues esto es bastante correcto. ¿Crees que debería invertir algo en algún fondo chino que ha caído mucho en demasía y porque crees que está cayendo tanto? ¿Ves oportunidades ahí? Sí veo oportunidades, pero para un 5% de la cartera, ¿vale? Por ejemplo, el Fidelity China Consumer, ¿vale? Al final debería de hacerte la siguiente pregunta, porque para el capital que me has puesto, ¿vale? Considero que son excesivos fondos, ¿vale? Y tanto en este caso ya no es una cuestión de, oye, si los gestores son buenos, son malos. Yo creo que en muchas ocasiones deberemos de mirarnos nosotros mismos al espejo, porque a lo mejor el riesgo no está en los gestores, sino el riesgo está en nosotros mismos, ¿vale? Y preguntarnos, ¿esta cartera está bien diseñada y voy a ser capaz de no tocarla en 7 años? ¿Vale? Como digo, muchas veces el riesgo de esta cartera está en ti y que estés, bueno, trasteándola más de la cuenta, debido a estar monitorizando los fondos más de la cuenta. Deberías de pensar, oye, voy a hacer una cartera en la cual voy a pensar mucho qué fondos voy a meter en cartera, porque no voy a tocarla, salvo casos excepcionales de que los gestores se vayan de la gestora haya una convulsión tan grande que de repente, en vez de comprar renta variable europea, pues giren y compren el 90% en renta variable emergentes, como podría ser un Magallanes, que no lo hacen, pero imagina que lo hacen. Pues a lo mejor deberíamos de plantearnos, o un Oros, que tampoco lo hacen, pero por eso la monitorización. Si eso no es así, pues yo dejaría los fondos, o sea, pensaría mucho qué es lo que voy a meter en cartera y luego ya pues haría muy poco, porque eso muchas veces nos va a dar más rentabilidad. Por eso el pensar mucho antes de hacer la cartera, yo creo que esto es lo más relevante, y el riesgo no está tanto en los gestores, el riesgo está en nosotros mismos, en luego estar monitorizando la cartera más de la cuenta, ¿vale? Un amigo me comentó, bueno, en este caso Ignacio nos hace la siguiente pregunta. Un amigo me comentó sobre tu página y tu podcast, y que te pregunte sobre la inversión en unos fondos de inversión en concreto. Un amigo me comentó sobre tu página y tu podcast y que te preguntó sobre la inversión en unos fondos en concreto y le aconsejaste al respecto. Mi duda sería sobre 2 fondos en concreto en los cuales quiero invertir para ampliar mi cartera de inversión a largo plazo. Son los siguientes: GCO Bolsa, que es Grupo Catalán Occidente Bolsa, y Grupo Catalán Occidente Internacional. Analizando los rendimientos activos y los que invierte y trayectoria de la gestora, me parece una buena inversión, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Vamos a repasar ambos fondos antes de llegar a una conclusión final, ¿vale? Bueno, he cogido el primer fondo, que es el Bolsa USA, ¿de acuerdo? Y veo, bueno, he sacado la información de la CNMV, etcétera. Y veo que, en primer lugar, hay una cosa que me llama la atención, y es que tiene 145 partícipes. Eso lo hace que este fondo no sea traspasable. Si en un momento dado tú quieres traspasar después este fondo,
pues al tener tan pocos partícipes no lo vas a poder traspasar. Para que nos hagamos una idea, un fondo para poder ser traspasable tiene que tener más de 500 partícipes, ¿vale? Si no, no es traspasable. Con lo cual, ¿qué tendrías que hacer si quisieras liquidar ese fondo? Venderlo, ¿vale? Evidentemente, si a lo mejor hoy tiene 145 partícipes, pues bueno, no sería lo normal que dentro de un año ya tuviera más de 500, porque para empezar tiene un historial bastante pequeño, ¿vale? Y está creado desde hace año y medio, con lo cual tiene un historial, vamos a llamarle, bajo. Bueno, si vemos la cartera, un poco nos encontramos con algunas cosas que también me llaman la atención, ¿vale? Al final es un fondo que tiene una comisión del 1,75 y es un fondo que prácticamente lo que hace es indexarse al índice. Es decir, estamos pagando un 1,75 por algo que evidentemente hay gestión, pero hay una gestión, vamos a llamarle baja, o prácticamente está indexado. Cogemos las mayores posiciones y nos encontramos con Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon, Bank of America, Exxon, Chevron, ConocoPhillips y JP Morgan. Bueno, y ahora voy a coger ¿qué tiene un fondo indexado al SP500? Pues tiene Apple en un 7%, aquí lo tienen en un 7,72, Microsoft en un 7, aquí lo tienen en un 7,84, Amazon 3,45, aquí tienen un 5, Alphabet en un 2%, aquí tienen un poquito más, Meta en 2%, bueno, aquí no la veo, y JP Morgan, que también la tienen, un 1%, aquí tiene un 1%, es decir, un fondo que, bueno, prácticamente lo que hace es indexarse y cobrarnos un 1,75. Esto es lo que, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido, porque una de dos, o cogemos un fondo directamente indexado y pagamos poco, o cogemos un fondo que realmente sea bueno y que nos aporte en rentabilidad, aunque tengamos que pagar una comisión del 1,5, ¿vale? Pero, o del 1,75, pero bueno, voy a pagar algo por algo que por lo menos hay gente detrás que está trabajando. Si cogemos el GCO, Bolsa Internacional, bueno, en este caso sí tiene historial. A 10 años vemos que el historial no bate al índice, ¿vale? Tiene 610 partícipes, que está un poco ahí en el límite. Bueno, para tener más de 10 años de historial, pues 610 partícipes son realmente pocos, con lo cual está ahí en el límite. Sí es traspasable, pero vemos que a 10 años, pues bueno, la rentabilidad no bate al índice, con lo cual pues yo o tendría un indexado puro o me iría a un fondo pues de mayor calidad y que me dé más rentabilidad. Nos pasa un poco igual, vemos las mayores posiciones. Primera posición Microsoft, luego Apple, luego Alphabet, Amazon, ASML, Nvidia y Louis Vuitton. Pero es que si cojo un fondo y ahora me cojo un indexado del MSCI que hay dentro, pues tenemos Apple con un 5%, aquí la tienen con un 6, Microsoft con un 4,40, aquí la tienen con un 6, Amazon con un 2,34, aquí con un 3, Nvidia un 1,37, aquí la tienen con un 3, entonces más o menos tienen lo mismo que el índice, con algo de diferente composición, pero cobrando una comisión que, bueno, desde mi punto de vista es algo alta, con lo cual yo me iría un poco o una de dos, o me cojo indexados, o lo que hago directamente es que me cojo fondos como pueden ser fondos globales, pero buenos fondos globales, los mejores fondos globales que pueda encontrar. Y desde mi punto de vista, pues los podemos encontrar en el Fan Smith, en el BNY Mellon Long-Term Global Equity. Puedo coger un Advalor Internacional, puedo coger un Vesting Fund, un Magallanes Europa, un Valentum, un Equan, etc. ¿Vale? Y yo creo que en estos entornos voy a estar mucho mejor a largo plazo en cuanto a rentabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión, y creo que, a ver, vamos a ver, vale, sí, creo que esta es la última. Buenos días, señor Gómez, nos la hace Damía Céspedes. Buenos días, señor Gómez. Consulto con usted, puesto que me gustaría conocer su opinión sobre mi cartera de inversión. Como resultado de una indemnización por despido, obtuve un capital que tras diversas consultas he diversificado en 3 partes. Una parte, ahorro en una cuenta bancaria a la vista, aproximadamente 3 veces necesidades familiares mensuales. Perfecto. Otro capital en un depósito bancario a un año al 3,3
en Pibank y aproximadamente otro tercio en fondos de inversión variable con el horizonte de mi jubilación. Estoy trabajando como asalariado actualmente. La consulta a usted ahora es básicamente sobre los fondos invertidos. Fue una inversión inicial en 3 fondos. En concreto, Robeco Indian Equities, Robeco Circula EEC y Robeco Smart Mobility. Ahora estoy iniciando aportaciones periódicas al fondo Allianz Cybersecurity. Las preguntas serían: ¿qué le parece la estructura de la cartera? Pues, sinceramente, nada de lo que tienes en cartera yo lo tendría. Pues que no tendría ni ningún fondo, y ahora vamos a irlo desarrollando, ni tampoco el depósito al 3% en Pibank, ¿vale? Tras escucharle, es probable que incluso alterne las aportaciones nuevas en el Robeco China Equities, que es más accesible que el Fidelity y dispone de una cartera bien anclada con las compañías de seguros que comenta y demás, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Es una cartera que desde mi punto de vista combinamos cosas normales, como es cuenta corriente a la vista, fenomenal, el depósito bancario al 3% en Pibank. Yo no tendría un depósito en Pibank, perdonar, ni al 3%, ni al 3,3%, ni al 3,8%, ni a lo que sea. Pibank creo que es una gestora, es un banco, hasta donde sé, creo que es Banco Pichincha, me suena, y es un banco pues de una entidad fuera de España, de Sudamérica, creo. No sé exactamente de dónde, pero por ahí. Entonces yo, si quiero tener un depósito bancario, con independencia de que me den el 3,3 o el 3 o el 2,8, me voy a un depósito bancario de una entidad española. Y me voy a BBV, me voy a Santander, me voy a la Caixa. Y si me dan el 3%, prefiero un 3 en un banco español, que sé que, entre comillas, no voy a tener problemas, pero si tengo que, vamos a llamar, que pasa cualquier cuestión, pues tengo todo accesible. Tengo el Fondo de Garantía de Depósitos que me cubre en España, etcétera. Pero lo tendría debajo de mi casa, en la puerta, donde sé que es un depósito bancario. No tiene ningún tipo de gestión, sino que simplemente voy a precio. Y bueno, pues me manejo entre Santander, BBVA, CaixaBank, un banco fuerte y español. Y de esa manera evito riesgos, porque aquí lo que se pretende un poco, que decir, y luego incluimos muchos fondos de renta variable en una amalgama de fondos que básicamente lo que buscamos es un poco, bueno, pues venga, voy a pegar un pelotazo en el Indian Equities, voy a pegar un pelotazo en el Allianz Cybersecurity, etcétera. Voy a pegar un pelotazo en el Robeco. Y yo creo que eso no es la función de un fondo, ¿vale? Yo, este tipo de cuestiones no tendría, porque al final, y por ya ir acabando, las preguntas serían: ¿qué te parece la estructura de la cartera? Pues creo que hay mejores opciones, principalmente porque todos los fondos que indican o son de una región concreta o son fondos temáticos. Y como ya sabéis, mi opinión es que contrates mejor fondos globales que, a juicio de los gestores, puedan invertir sin restricciones sector en una única región. Bueno, en el podcast hablo de esto en muchos capítulos. Algunos de estos fondos, pues los clásicos, el Fan Smith, Benny Mellon, el Guinness Global Equity, Magallanes, Valentum, el Seilen, otra muy buena opción, ¿vale? Pero me iría a fondos globales, porque me haría la misma pregunta que he hecho con otro oyente. Oye, ¿voy a ser capaz de dejar esta cartera los próximos 7 años sin tocarla, ya que tengo la parte de renta variable? Yo no estaría tranquilo en un fondo de Cybersecurity de Allianz, ni estaría tranquilo en un fondo de Smart Mobility de Robeco. Estaría más tranquilo en un Fan Smith, estaría más tranquilo en un Seilen, estaría más tranquilo en un Bailey Gifford, en unas cosas, fondos globales que los gestores, pues para que nos hagamos una idea, por ejemplo, el Benny Mellon, pues ahora a veces que tiene aseguradoras asiáticas. Bueno, pues si ellos y tienen un 3%, bueno, pues ahí se lo puedo llegar a comprar. Son gestores que analizan muy bien empresas y que, por norma general, pues saben lo que están comprando, pero no me metería en charcos ni de ciberseguridad, ni de Smart Mobility, ni todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Iría más hacia fondos lo que es un poco más globales, fondos que sean
buenos, que los gestores sean de reconocido prestigio y que no estar intentando buscar pelotazos. Bueno, pues con esto acabamos. Como siempre, recordándoos que para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.